Olis, antes de empezar el video me gustaría recordarles que cualquier comentario que se les ocurra, opinión, idea, preguntas, siempre está en la cajita de comentarios para comentar. Pueden leer los comentarios de otras personas, es un lindo espacio para intercambiar ideas. Y nada, ahora sí empieza el video. Olis, ¿cómo están? Bien, les quiero contar que ya desde ahora les cuento. Porque siempre hablaba de esto. No, es bueno, inseguridades que tengo. Nada, que mi pelo es un desastre. Recién acabo de cortar unos mechones de pelo a ver si lo podía emparejar. No sé si fue peor, si fue mejor. Pero nada, me corto el pelo yo o me lo corto mis amigas. No voy a los peluqueros y a las peluqueras. Bien, hoy tenía una lista enorme de videos que quería hacer. Pero por algún motivo ninguno de esos videos me convencía. Y surgió como una idea de golpe de hacer este video contándoles que compré un litro de aceite. Otra aclaración, primero de enero en Uruguay, no sé cómo es en otros países, pero acá en Uruguay primero de enero nadie trabaja. Es como un enorme feriado. Así que si se escuchan música, ruido de fondo, es que hay muchos vecinos y vecinas por ahí. Y eso como... Todo el día quise grabar y todo el día hubo ruidos y sonidos, entonces creo que este es el mejor momento que he encontrado, pero aún así puede haber sonidos. Bien, anda Guaycurú ahí dando vueltas. Bien, compré un litro de aceite. Lo voy a mostrar. ¡Chanán! Bueno, posta que lo amo. Bien, ustedes pensarán que es un video muy random. Capaz que tienen muchas dudas sobre por qué estoy haciendo un video sobre que compré un litro de aceite. Capaz que pensarán que este aceite es muy especial. Y en parte sí, este aceite es muy especial y en parte no. Este aceite es un aceite normal. Es un aceite 100% girasol. Le saqué la marca porque no quiero hacer publicidad a nadie. Y la cuestión es la siguiente. Eh, Fui al almacén, compré este litro de aceite. Y cuando llegué a casa y lo miré, yo me río de mí mismo porque es muy loco. Lo miré, me puse a reflexionar. Primero de que es maravilloso. O sea, es como... Yo sé que esto puede tener como imágenes feas, pero yo encontré una imagen linda que pienso como que el aceite es como ámbar. Como si un árbol sacara savia y ámbar. Me hace acordar como que si fuera ámbar enlatado. O sea, súper lindo. Segundo me puse a pensar, wow, eh, aceite de girasol. Me puse a pensar cómo corno sacan de semillas de girasol un líquido amarillo, ámbar, ¿entienden? O sea, me pareció como una locura fantástica y hermoso a la vez. Luego me puse a pensar en todo el proceso que hay detrás de esto, o sea, como de la gente que lo planta, la gente que lo cultiva, la fábrica que pasa, el vendedor, el que lo reparte, cómo llega esto a mi casa. Me puse a pensar en ese proceso. Luego me puse a pensar de nada, de que qué bueno que puedo tener algunos pesitos y poder comprarlo, y tener aceite para cocinar. Eso me hizo feliz, ¿saben? Entonces, ¿por qué les cuento esto del aceite? Que algo que me di cuenta que está en mi vida, que no creo que sea algo malo, pero creo que en exceso puede ser un poquito malo. Y creo que es algo que está como en la vida de todas las personas porque es como natural nuestro de los seres humanos. Que es que muchas veces como que vivimos la vida en modo automático y en modo obviedad. Como que estamos en un modo automático, cada quien tiene su modo automático como su rosca de hacer algo siempre y estar en eso. Y luego estamos en el modo obviedad, como en el modo de que estamos acostumbrados a que las cosas están. ¿Me explico? Les pongo un ejemplo. Yo vivo en un barrio donde es muy común que corten el agua. Acá cada tanto cortan el agua o sea, a todas las casas y nos quedamos sin agua. Y realmente cuando te falta el agua, te das cuenta lo hermoso que es tener agua en tu casa. O sea, la magia de poder abrir la canilla y que salga agua es increíble. Muy increíble. O sea, ustedes se dan cuenta que vos estás en tu casa, abrís las canillas, sale agua, te das cuenta tipo, o sea, la magia que es eso, la maravilla que es eso, vos te das cuenta que hay personas que tienen que caminar no sé cuántas cuadras para conseguir un balde con agua. Bueno, yo me pongo a pensar eso cada vez que me corta el agua, cada vez que me corta el agua y me quedo sin agua, digo, la gran 7, ¿qué de más que está tener agua? ¿Qué de más que está tener agua? Y pero ¿cómo a eso voy?
como por lo general nacemos en casas donde hay agua, y no todo el mundo obviamente, pero muchas personas que están viendo esto tienen agua en su casa, nos acostumbramos a que como que es algo obvio, que tenemos agua, que demás, y no nos damos cuenta como que realmente es algo increíble y maravilloso, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, como con las frutas y las verduras que están en la tienda, ¿no? Nos acostumbramos a que están ahí, pero somos conscientes realmente de todo el proceso que pasan todas esas frutas y verduras. Somos agradecidos y agradecidas de que podemos acceder a ellas. eh, que, o sea, para mí, hoy, o sea, yo estoy como en un proceso personal de empezar a ser más consciente de todo lo que me rodea, todo, o sea, cada elemento, cada cosa, y, y no acostumbrarme a que algo siempre está y ta, me acostumbro, ¿no? Como que quiero aprender a ser más agradecido con todo lo que me rodea constantemente, o sea, realmente sentirme agradecido porque tengo agua en la canilla, o sentirme agradecido porque voy a la verdulería, que me queda eso, tengo una verdulería a 6 cuadras, 6 cuadras, o sea, yo a veces me quejo de que, ay, tengo que ir 6 cuadras hasta la verdulería y digo, pero pará, Ñeri, ¿qué te quejas? 6 cuadras no es nada, o sea, es una bendición de que puedas ir en tu bici tranquilo a comprar frutas y verduras, que a veces no son las más baratas, pero tampoco son las más caras. Y están ahí, ¿entendés? Yo las puedo elegir, las puedo mirar, o sea, es maravilloso, eso es increíble y me siento feliz y contento por eso. Y ayer, o sea, ayer o anteayer, lo compré hace un par de días, pero todos estos días he estado reflexionando con la botella de aceite, o sea, todavía no la abrí porque me queda un poco de otro, pero pienso eso, digo, wow, ¿qué más? O sea, soy tan afortunado por tener esta botella de aceite. O sea, ¿se imaginan, no sé, que haya una crisis de algo y se corte el ciclo de producción y distribución de aceite? O pase con pila de productos como, no sé, la harina. Piensen eso, piensen todos los productos que nosotros y nosotras accedemos. Harina, aceite, azúcar. Antes del azúcar hubo guerras por el azúcar, ¿entienden? Harina, azúcar, no sé, café, o sea, pila de productos que están en nuestras manos gracias a que hay muchas personas trabajando detrás de eso. Incluso eso me lleva como incluso a más reflexiones a veces sobre, pienso, pero a esas personas le pagarán bien, tendrán un buen sueldo. Tristemente muchas veces no es así. Yo conozco personas que trabajan en zafras de frutas, zafras de verdura, y a veces le pagan 2 pesos, ¿entendés? O sea, le pagan 2 pesos, se rompen el lomo laburando para que tengamos un producto barato, pero esas personas se desviven para ganar 2 pesos. Y me parece tan injusto. O sea, creo que eso en Latinoamérica es un gran problema. Gente de Europa, gente de Estados Unidos que ven este video, me gustaría que me cuenten si en su país la gente que trabaja el campo le pagan tan mal. O sea, imagínense que acá en Uruguay hay gente que se va a trabajar a Noruega, perdón, a Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda, por ejemplo, juntar kiwi es como que te pagan muy bien, ¿entienden? Y acá en Uruguay vas a juntar alguna zafra y a veces te pagan 10 pesos, 10 pesos un cajón lleno que tenés que deslomarte para moverlo, ¿entendés? Y pienso en todo eso, ¿no? Como todo esto va como eso, como al ser más consciente de todo lo que me rodea, ser consciente de los productos que consumo y ser agradecido, porque me he dado cuenta que el ser agradecido me ayuda a tener una vida más plena y estar mejor. Yo que soy una persona que tiendo a la angustia y me es muy fácil a veces como dejarme llevar por sentimientos tristes, el ser agradecido me ha ayudado un montón, ¿saben? Me ha ayudado a pararme mejor en esta vida y a disfrutar más el presente, porque les juro que yo era la felicidad que sentí cuando me di cuenta que esto era ámbar líquido de un árbol y fui consciente de todo el proceso que pasó. Me dio felicidad, ¿entienden? No lo puedo explicar, pero es como algo lindo que sentí. Y nada, creo que este video más que nada es una invitación para todos y todas las personas que están viendo este video de que nada, de que les invito a que miren su entorno, las cosas lindas que tienen, eso, que no se acostumbren a la vida. La vida está llena de cosas que, que nos acostumbramos, pero son maravillosas. Ya si podés mirar, si podés escuchar, si podés oler, si tenés manos para trabajar, si tenés pies, si te anda bien la cabeza y podés recordar, ¿entendés? Si tenés o sea, yo
creo que, por ejemplo, yo pienso, wow, qué viaje debe ser llegar a viejo y empezar a perder la memoria, así como tipo Alzheimer. Eso, y ahí me doy cuenta lo importante, por ejemplo, que es eso, como tener salud, ¿no? Como la salud mental, salud física. No estoy diciendo que tenemos que ser conformistas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que si tenemos una vida que estamos sufriendo un montón, que tenemos que igual estar felices, ¿no? Porque la vida a veces te lleva a situaciones re feas, re tristes, en donde es re difícil ser agradecido, ¿entendés? Si yo que sé, tenés hijos y estás pasando hambre con tus hijos porque pandemia, no hay trabajo, lo que sea, es horrible, ¿entendés? Y obviamente que tenés que estar en un estado de malestar también porque tenés que salir adelante y tenés que lucharla y, o sea, es muy difícil. Pero que creo que también es que el agradecimiento es una habilidad que se practica. Por ejemplo, yo admiro mucho a las personas, o sea, yo cuando conozco a alguien que está viviendo una situación adversa, como de una enfermedad muy grave o una situación económica muy jodida, y ves que esa persona es agradecida igual con la vida, como que te dice, bueno, está todo mal, sí, pero hay que salir adelante. Hay que agradecer que tenemos salud, por lo menos, como cuando situación económica complicada, te dicen, bueno, está todo mal, no tengo un peso, pero tengo salud. ¿Entendés? Como que esas personas que en la adversidad pueden ver un rayito de luz, algo bueno, yo las admiro un montón. Porque realmente me parece una gran capacidad que cuando todo está mal puedas ver un poquito de esperanza. Porque a veces en las situaciones así, aferrarse a eso es lo que te da fuerzas para por lo menos luchar e intentar. Y eso es lo que yo quiero aprender. O sea, quiero como aprender esa habilidad, ¿no? Como de... Porque obvio, es re fácil ser agradecido cuando todo está bien. Ay, si todo está bien, obvio que... Y a veces no, porque a veces todo está bien, pero yo que sé, tu salud mental está mal y, no, y eso es un bajón, ¿no? Hay mucha gente que tiene todo supuestamente, como, no sé, como comida, un techo, relaciones más o menos sanas, y y por nada, por un tema de salud mental, no puede disfrutarlo, y eso también es un bajón. O sea, o sea, como que es muy difícil hablar universalmente de esto porque cada situación es muy distinta y yo no quiero meterme como en estas situaciones de otras personas porque no las conozco. O sea, solamente puedo hablar de las personas que conozco cercanas, que sé que han tenido situaciones complicadas y aún así han podido ser agradecidas y estar contentas. Y puedo hablar de eso de mi situación, yo qué sé, yo pienso mucho cuando tuve el ataque de pánico, que yo muchas veces, nada, qué horrible, o sea, vean el video del ataque de pánico porque está eso, en el caos, que no podía hacer nada, que mi salud estaba muy mal. Ahí me di cuenta de que dije, wow, realmente los seres humanos tenemos cosas muy zarpadas y cómo no, cómo nos acostumbramos a esas cosas, ¿no? Bueno, el otro día yo les mostré un video en TikTok que compré una sandía y fui tan feliz, o sea, una alegría por poder comprar una sandía. Y, y, y capaz que vos estabas pensando una sandía, pero esa sandía me hizo sentir millonario, ¿entienden? O sea, me dio como una alegría de que realmente hay cosas muy simples en la vida y muy lindas. Y a ver, yo no soy un ser de luz que siempre está en estado de agradecimiento y que siempre puede como agradecer. A veces estoy re mal y ya fue, no quiero agradecer nada, la vida es una porquería y me siento re mal. Pero nada, me esfuerzo para, para trabajar esas emociones negativas y también me esfuerzo para cultivar estas emociones positivas como puede ser el agradecimiento. Y tomo como ejemplo, como siempre digo, para mí las personas más lindas que conozco son aquellas que en situaciones adversas me han demostrado como ese agradecimiento hacia la vida, en lo que en lo que puedan agarrarse y a partir de eso luchar y salir adelante. Y tal, quería compartirles eso e invitarles a que miren su entorno y vean las cosas lindas que hay. Yo sé que capaz que hay muchas cosas feas, también yo no digo que no haya cosas feas, yo sé que hay un montón de cosas feas y es un bajón porque, y así es en la vida hay muchas cosas feas. Y, pero está, aunque hay cosas feas, también tenemos que agarrarnos un poco de las cositas lindas chiquititas que hay, porque yo creo que si no nos agarramos de esas cositas, enloquecemos y nos deprimimos y pasan cosas horribles. Bien, no sé bien el objetivo de este video, ahora que lo pienso, solamente quería compartir ideas. Yo comparto ideas y tal, reflexiones que tuve. Espero
que hayas tenido un lindo rato acá conmigo. Gracias por mirar el video hasta el final. Eh, Les mando un abrazo enorme. Espero que tengan un enero maravilloso, lleno de cosas lindas. Si estás teniendo muchos problemas, deseo que puedas superar tus problemas. Deseo que puedas aprender cosas de tus problemas. Deseo que tus problemas sean más suaves y los puedas superar súper rápido. Deseo que puedas tener sueños súper lindos, que veas personas muy lindas. Y nada, les mando un beso.